Ingeniería Forestal en la materia de plantaciones forestales. Esta es la clase número 3. Yo soy el catedrático, el ingeniero Jesús Prados Coronado. Y como clase el día de hoy tenemos un invitado especial, es el ingeniero Saúl Monreal, el cual tiene una gran trayectoria en toda la cuestión de plantaciones forestales comerciales a lo largo de, ¿a partir de qué año comenzaste a trabajar directamente con las plantaciones forestales, Saúl? En 1996. Bueno. En 1996. Ok, perfecto. Bueno, Saúl, como parte de estas clases y también de reforzamiento, bueno, en la presente clase haremos una retroalimentación de los temas que ya hemos estudiado, sobre todo escuchando la opinión de un experto como tú. No sé si puedas comenzar un poco, Sol, hablándonos en concreto de los conceptos y las definiciones de las plantaciones forestales comerciales. Sí, claro. Bueno, básicamente existen 4 tipos de plantaciones forestales. Las plantaciones forestales puras o plantaciones forestales industriales son grandes superficies plantadas con una misma especie. Generalmente es una especie de rápido crecimiento y tienen como finalidad abastecer a una industria predeterminada con anterioridad, como puede ser una fábrica de tableros o una fábrica de celulosa y papel, que requieren grandes volúmenes de madera por año. Después de esas tenemos las plantaciones agroforestales, que es la combinación de árboles forestales con cultivos anuales o perennes, que pueden ser asociaciones entre cedro rojo, caoba, melina, teca, eucalipto, con maíz, con frijol, o puede ser con café también, por ejemplo, o plátano o cacao. Posteriormente tenemos las plantaciones silvopastoriles, que es la combinación de producción de madera con ganado vacuno, producción de carne, puede ser ganado vacuno, puede ser ovino. Y por último tendríamos lo que se denomina plantaciones de restauración, comúnmente conocidas como reforestaciones, que se hacen con especies nativas que tienen la finalidad de recuperar las condiciones originales del sitio. Las 3 primeras son agronegocios, mientras que la reforestación es únicamente con fines de conservación o restauración de la biodiversidad. Adelante. Ok, Saúl, para ir viendo y sobre todo introduciéndonos en la materia, dentro del rubro forestal existen una cantidad cuantiosa de conceptos y definiciones. Dentro de las más básicas que podemos encontrar, por ejemplo, son la plántula, pueden ser también condiciones agroecológicas, también podemos ver incluso algunos conceptos con a la hora del establecimiento, como puede ser, por ejemplo, el denominado Reaper, un tractor agrícola. En experiencia, ¿será que nos puedas compartir un poco de conceptos y definiciones, los cuales tú piensas que son parte medular de nuestra formación técnica en cuanto a las plantaciones forestales? Por favor, Saúl. Sí, bueno, existen muchas definiciones que se aplican a esta actividad, pero, por ejemplo, para mencionar alguna, la que se encuentra en la Ley Forestal y de Desarrollo Forestal Sustentable y su reglamento, que nos dice que una plantación forestal es el establecimiento, mantenimiento, manejo de árboles forestales con una finalidad eminentemente productiva y que consta de una serie de etapas, iniciando por la selección de la especie a plantar, la selección del predio donde se va a establecer la plantación, posteriormente la producción de la planta forestal en un vivero de alta productividad, preferentemente. Posteriormente tenemos la preparación del sitio
y de ahí continuaríamos ya con el establecimiento de la plantación, el mantenimiento de la plantación, básicamente control de maleza, monitoreo fitosanitario, prevención y control de incendios, sin olvidar que la preparación del terreno se debe hacer con maquinaria especializada. Normalmente se utiliza una arado forestal y se prepara únicamente sobre la línea de plantación, haciendo una excavación que se denomina subsoleo para que la planta pueda anclarse con mayor rapidez y efectividad. Y finalmente tenemos el manejo silvícola, que es básicamente actividades de podas y posteriormente de raleos hasta desembocar en la corta final o cosecha. Eso es básicamente. Ok, muchas gracias, Saúl. También sabemos, bueno, más bien los que te conocen y sobre todo yo que he tenido la gran oportunidad, principalmente, pues fuiste mi profesor en el Tecnológico de las Chuapas y tiempo después fuiste un colaborador en el lugar donde antes trabajamos, tuve la oportunidad de trabajar contigo. Yo sé de primera mano que tú has estado a lo largo del desarrollo de las plantaciones forestales y también quería que tú me dieras tu opinión en cuanto a lo que vienen a ser los antecedentes de las plantaciones. ¿Será que nos puedas compartir un poco cómo tú has visto su desarrollo y también cómo has estado participando? Por estas nuevas generaciones que tal vez no te conocen, tú fuiste uno de los iniciadores en lo que vendrían siendo hoy las plantaciones forestales. ¿Será que nos puedes compartir un poco, por favor? Sí, las plantaciones forestales se originan más o menos a nivel global hacia el año de 1850, mediados del siglo XIX, cuando los ingleses establecen plantaciones de teca en el sureste de Asia. Para ese entonces ya la Marina de Guerra y Mercante de Inglaterra prácticamente había exterminado los bosques naturales de teca y entonces tuvieron que ponerse a plantar teca. Esa fue la primera especie que se plantó en el mundo. Posteriormente, al inicio del siglo XX, se incorporaron nuevas especies como el eucalipto y las coníferas, particularmente los pinos, que son especies, por un lado los eucaliptos son de muy rápido crecimiento y los pinos digamos, es una madera muy comercial, muy utilizada y muy conocida en todo el mundo. Actualmente se estima que existen alrededor de 240 millones de hectáreas de plantaciones forestales en todo el mundo, pero sin embargo para el caso de México el tema es nuevo. A nivel global, las plantaciones proporcionan casi la mitad de la madera en rollo para uso industrial, pero en el caso de México es una actividad nueva, porque en México las plantaciones forestales se iniciaron, la primera especie que se plantó en México fue el Hevea brasiliensis, el hule, en 1880. Después, a finales del siglo XIX, se introdujo y se plantó el eucalipto. Pero en realidad la historia de las plantaciones forestales actuales arranca hace unos 30 años. A partir de la fecha, tenemos ya en México alrededor de 250,000 hectáreas de plantaciones forestales, siendo las especies más plantadas los pinos, después los eucaliptos, posteriormente tenemos el cedro rojo, después viene la melina, el hule y la caoba, que ocupan los primeros lugares. La mayor parte de las plantaciones forestales están ubicadas en el sureste del país. El estado que cuenta con mayor plantaciones, superficie de plantaciones, es Tabasco con 48,000 hectáreas. Posteriormente sigue Veracruz con 41,000 hectáreas y en tercer lugar tenemos a Campeche con 26,000 hectáreas. De ahí en adelante pues siguen algunos otros estados como Chiapas, Michoacán, Oaxaca, que son los más importantes, y el mayor número digamos, de superficie, de las 250,000, unas 200,000 están del centro del país hacia abajo y el resto están hacia el norte. Eso es básicamente.
Ok, muchas gracias, Saúl. Otro tema que también quisiera que me compartieras o que nos dieras como reforzamiento, lógicamente tú que tienes desde el 96 en las plantaciones, a lo largo de todo este proceso, y hoy en día, ahora sí que como tú has visto por todas las etapas por las cuales hemos pasado hasta la actualidad, ¿nos podrías platicar un poco de los alcances y de las limitaciones actuales en lo que vendrían siendo plantaciones forestales comerciales? Por favor, Saúl. Bueno, en México, digamos, se metió fuerte al tema de plantaciones forestales a partir del año 1997, 98, 2000, que fue cuando se implementó un programa de subsidios para plantadores forestales por parte del gobierno federal. A partir de ahí se fue plantando cada vez más cada año hasta llegar a una cifra de 22.500 hectáreas que se dio en el 2007, 2008. Posteriormente, en la medida que el gobierno federal ha reducido los apoyos destinados a esta actividad productiva, las superficies de plantaciones han venido reduciéndose, de tal forma que en este momento el presupuesto que el gobierno federal destina a esta actividad es mínimo. Entonces, aunque México tiene ya una cifra de plantada de 250,000 hectáreas, lo ideal es que estuviésemos en este momento con 1 millón de hectáreas plantadas para poder abastecer la industria y equilibrar el déficit de la balanza comercial en materia forestal, que asciende a 6,000 millones de dólares por año. Entonces, en este sentido, el gobierno federal debería retomar este tema y reactivar los apoyos a las plantaciones forestales. Ok, muchas gracias, Saúl. Otro tema que nos interesa a nosotros es tu opinión y sobre todo la situación en el mundo de las plantaciones, Saúl. ¿Será que nos puedas dar una breve introducción, ya que pues lo que te conocemos, sabemos que tú has participado en diversos foros internacionales? Creo que estuviste en Japón, Saúl. Sí, sí, me ha tocado participar en muchos foros internacionales, entre ellos las reuniones de la Organización Internacional de Maderas Tropicales, conocida por sus siglas como OIMT, que es una organización que agrupa a los principales países productores de madera tropical del mundo. La sede está en Yokohama, en Japón. De ahí me tocó visitar plantaciones tropicales forestales también cerca de ahí en Malasia y en otras islas cercanas que se llama Papúa Nueva Guinea, pero también me tocó visitar un gran número de plantaciones forestales en Brasil, en Argentina, en Chile y en Uruguay, que dicho sea de paso son las potencias forestales de la región América Latina y que basan su poderío industrial forestal en plantaciones forestales. Lo mismo que Costa Rica. De hecho, Costa Rica, Uruguay y Chile son los únicos países de América Latina que cada vez tienen más áreas arboladas. No como el caso de México, que cada año se pierden 200,000 hectáreas de bosques y selvas. Para el caso específico de Uruguay, hasta 1990 no producía un solo metro cúbico de madera en rollo porque no tenía bosques. A partir de 1985, 1980, que se empezaron a plantar grandes superficies de plantaciones forestales con eucalipto y con pino, empezó a desarrollarse el potencial industrial de Uruguay. Hoy produce el triple de metros cúbicos de madera en rollo que produce México. Es un país tan pequeño que es como del tamaño de la península de Yucatán nada más. Y mientras nosotros tenemos 250,000 hectáreas, ellos tienen 2 millones de hectáreas de plantaciones. El sector forestal es el principal exportador
es el principal contribuyente, y me refiero al caso de Uruguay, es el principal contribuyente al Producto Interno Bruto, a la riqueza nacional y también a la generación de empleos. Es el ejemplo a seguir. Definitivamente. También nos pudieras dar alguna opinión acerca, bueno, ya que ya describiste concretamente lo que vendría siendo todos los países latinoamericanos en cuanto a su situación de plantaciones forestales. Tal vez pudieras añadirnos algo, no sé, tomando en cuenta Canadá, ya que Canadá creo que es uno de los países que más aporta a todas las cuestiones maderas, pero creo que su madera, si mal no recuerdo, mucha de ella la sacan de sus bosques nativos, ¿verdad? Sí, de hecho, los países hasta 1990, los países más forestales más importantes del mundo en producción de madera industrial eran aquellos que tenían el mayor número de bosques, como el caso específico de Rusia, Canadá y Estados Unidos, pero actualmente ya no es así. Actualmente los países más fuertes son aquellos que tienen el mayor número de plantaciones forestales eh, y cuyas plantaciones han sido establecidas con especies de rápido crecimiento. Entre las especies, las 5 especies más plantadas a nivel mundial, tenemos el eucalipto, tenemos el pino, tenemos la melina, la teca y el hule, que destacan con mucho sobre otras especies. Entonces, actualmente ya el equilibrio de la producción de madera en rollo industrial a nivel mundial ya ha cambiado y se ha centrado más que nada hacia los países que tienen plantaciones forestales con especies de rápido crecimiento, ya no tanto a los países que anteriormente eran los más fuertes porque tenían un mayor número de bosques. Ahora los más fuertes son los que tienen un mayor número de plantaciones. Muchas gracias, Saúl, por este dato. Saúl, también hay una pregunta que me gustaría hacer, tal vez una pregunta más o una duda que me sale. ¿Tú estuviste o has estado, por ejemplo, recibiendo cursos en Finlandia, por decirte algo, países donde su sector forestal es muy fuerte? ¿Estos países ya han incurrido poco a poco las plantaciones forestales o todavía ellos siguen haciendo aprovechamientos de bosques naturales? Es Bueno, en ahí, realidad no sé Finlandia, si me pudieras bueno, en realidad Finlandia sigue siendo un país muy fuerte en materia forestal. De hecho, es fuerte en todos los sentidos. Es el país con la mayor calidad de vida, el mayor estándar de vida. Es un país que desde hace 150 años tiene 5 millones de habitantes. Debido a que la población no crece, pues la riqueza está bastante muy bien distribuida. Ya no son una potencia forestal mundial porque digamos que los volúmenes que producen de madera están siendo superados por otros países con superficies, digamos, forestales o de plantaciones forestales más grandes. Pero lo que han hecho los finlandeses es que se han metido básicamente en lo que es agregación de valor en la industria de celulosa y papel y de tableros MDF, Medium Density Fiberboard, que son los que tienen un mayor valor agregado y se caracteriza por su tecnología de punta. De hecho, Finlandia, todas las plantaciones, perdón, todos los bosques que tiene, todos sin excepción, con excepto de algunas áreas naturales protegidas, todos son bosques plantados. Es decir, ellos los cortan y los vuelven a plantar, no se esperan a que la naturaleza lo haga. Pero la diferencia entre los países que están ubicados en el norte de Europa, Norteamérica, etcétera, es que ellos tienen que utilizar las especies nativas, es decir, no pueden utilizar especies introducidas porque son países donde el clima es demasiado frío. Entonces, ahí no se puede adaptar, por ejemplo, una teca, no se puede adaptar los eucaliptos, no se pueden adaptar especies de rápido crecimiento como la melina,
y como la acacia mangium. Entonces ellos sí están obligados a plantar las mismas especies que cortan, cosa que no ocurre en los países tropicales, como el caso de México, donde se pueden plantar sin ningún problema especies introducidas de muy rápido crecimiento. Ok, muchas gracias, Saúl. Otro tema que muy singular que nosotros, bueno, que queremos que nos describas es al día de hoy estás jubilado, por ahí también sabemos que estás escribiendo algunos libros y dentro de estos libros tú has estado haciendo una recapitulación y un estudio muy minucioso en cómo se han venido desarrollando las plantaciones forestales. Y también eso te ha llevado a tener un conocimiento profundo, no superficial, sino algo profundo en la situación actual en México de las plantaciones forestales. ¿Será que nos puedas platicar algo de eso también, por favor? Sí, claro, las plantaciones forestales en este momento están aportando ya a la producción nacional aproximadamente 1,5 millones de metros cúbicos. La producción nacional es de 8 millones de metros cúbicos, por lo cual las plantaciones forestales están aportando alrededor del 12% del volumen que se utiliza para uso industrial. Otro aspecto importante es que estados como Tabasco, por ejemplo, que estaban ubicados en lugar 20 a nivel de producción maderable en México, ahorita está ya en cuarto lugar, debido a que en el estado de Tabasco se ubica una planta industrial muy grande de tableros MDF y se cuenta con alrededor de unas casi 50,000 hectáreas de plantaciones forestales, principalmente con especies de rápido crecimiento como eucalipto, melina, y también hay algo de caoba, cedro y hule. Pero aquí lo importante del asunto es que Tabasco, que estaba entre los últimos lugares de producción maderable a nivel nacional, ahora está en cuarto lugar gracias a las plantaciones forestales. Entonces, en la medida que se pueda seguir fomentando el establecimiento de plantaciones forestales, es probable que en el futuro el volumen que provenga de plantaciones forestales supere al volumen que proviene de bosque nativo o de bosque natural o de selva, siempre y cuando el gobierno siga apoyando el desarrollo de plantaciones forestales, cosa que en este momento yo veo muy complicado porque la mayor parte de los esfuerzos están orientados a programas de carácter asistencialista y no de carácter productivo. Sí, la verdad es que, pues, sobre todo, yo creo que hay que dejar algo muy claro y el fin de una plantación es la productividad, a priori para abastecer a las diferentes industrias forestales. Esto para poco a poco ir estableciendo y fortaleciendo todo el sector forestal de nuestro país. Bueno, Saúl, otra cosa que me gustaría que nos platicaras es acerca de que generalmente existen dos tipos de clasificaciones de las plantaciones. Bueno, tú ya me diste una clasificación o un abanico de posibilidades bastante variado, pero en este caso nos queremos sentar, bueno, que queremos ahondar o queremos que nos platiques acerca de dos tipos, bueno, de una clasificación que tiene dos diferentes tipos de divisiones. En una primera está lo que vendrían siendo las plantaciones por restauración y en una segunda donde tú eres experto y lo has venido demostrando a través del video y lógicamente a través de toda tu experiencia que vienen siendo las plantaciones comerciales. ¿Crees que nos puedas platicar algo acerca de las plantaciones por o para restauración, Saúl? Bueno, las plantaciones para restauración comúnmente se conocen, la gente las conoce como reforestaciones, son aquellas que el gobierno federal, gobiernos estatales o gobiernos municipales llevan a cabo con la finalidad de restaurar áreas incendiadas, áreas que sufrieron cambio de uso de suelo por, digamos, agricultura de subsistencia,
lo que ya comenté, los incendios, áreas que fueron atacadas por plagas y enfermedades, donde desaparecieron, digamos, los árboles o se murieron. Entonces, ahí lo que se hace es que se vuelve a replantar con las mismas especies que existen en ese lugar o que existieron en ese lugar, y no hay un diseño de plantación. Se pueden poner, digamos, sin ningún tipo de prediseño determinado, tal como ocurre en un bosque donde la naturaleza coloca los árboles donde quiere. Entonces, no tiene una finalidad para producción de madera. Eso no significa que se planten y se abandonen, como siempre ocurre en México, que normalmente se toma la fotografía cuando se hace la plantación y después se abandona, y la maleza se encarga de matar la planta. Entonces, aunque no tengan una finalidad productiva, deben de cuidarse, deben de mantenerse, sobre todo en lo que tiene que ver con control de maleza y muy evidentemente también con la prevención y control de incendios. Okay. Añadiendo un poco a lo que tú comentas, Saúl, yo creo que una de las causas básicas por las cuales se hacen plantaciones por restauración, también pudiera ser la incidencia de actividad humana dentro de cierta superficie. Y añadiendo también algo referente a lo que tú dices, uno de los fines podría ser, de las plantaciones de restauración, podría ser el restaurar toda la biodiversidad existente, ya que sabemos que según sean los diferentes pues estratos o según vaya creciendo esta masa arbórea, con el tiempo irán llegando algunas especies de insectos, luego pequeños animales, y así poco a poco hasta que otra vez se va restaurando la biodiversidad o el ecosistema. Fíjate, algo que me llama muy la atención es que, por ejemplo, en países de primer mundo, ven esto de las plantaciones por restauración, lo ven como un tipo de ecoturismo, y bueno, los países de primer mundo generalmente tienen muchas actividades al aire libre, haciendo unas actividades, ecoactividades que ellos le denominan. Bueno, de mi parte eso es todo, Saúl, y al final, ¿será que nos puedes platicar una conclusión acerca de las plantaciones comerciales, por favor, Saúl? Bueno, así como se inventó la agricultura hace 10,000 años y el hombre en consecuencia se hizo sedentario, y así como se inventó la ganadería hace 5,000 años y en consecuencia el hombre pasó de ser cazador a ser criador de ganado, y cuando se inventó la agricultura pasó de ser recolector a cultivador. Así también, al paso de muchos años, se inventó el plantar árboles para producir madera. Entonces, es bien importante seguir fomentando, seguir plantando árboles, porque en el futuro las industrias que dependan del bosque, las industrias forestales, aserraderos, fábricas de tableta para tarima, fábricas de tableros contrachapados, o sea, triplay, fábricas de celulosa y papel, o fábricas de tableros de madera de cualquier tipo. Si no tienen una fuente propia de materia prima, van a fracasar, van a ser totalmente, digamos, insustentables. Para poder continuar teniendo una industria forestal sana y competitiva, tiene que estarse plantando cada vez más árboles. Además, el plantar árboles y manejarlos produce madera mucho más económica que la madera que proviene de bosques o de selvas. Entonces, esto es un negocio, y como tal,
así como un ganadero cría vacas en lugar de andar cazando animales en el monte, y un agricultor tiene su plantío de maíz, de tomate, de frijol, de chile, de lo que sea, en lugar de andar por ahí colectando cualquier tipo de semilla en el monte, igual el forestal debe de entender que en el futuro todo va a depender de qué tanto plantes y qué tanta madera seas capaz de producir. Y eso, el ejemplo más claro, vuelvo a repetir, es el caso de Uruguay, donde pueden estar cambiando gobiernos de izquierda, de derecha, de centro, y eso no tiene nada que ver con el sector forestal. No inventan el hilo negro cada 6 años, ni quieren innovar todo, y al final de cuentas acaban echando las cosas a perder. La política que vale la pena, la única que vale la pena, es la continuidad de las actividades productivas independientemente de quién gobierne. Ok, Saúl. Bueno, estamos muy agradecidos de que nos hayas podido acompañar en esta videoclase. Dentro de poco también te voy a pasar el link para que las demás personas lo vean y bueno, ha sido un gusto y hasta luego, Saúl. Ok, hasta